Estimado estudiante, el objetivo de este video es poder revisar algunos conceptos de la aproximación cognitiva a la terapia. Esto corresponde a la segunda ayudantía del módulo cognitivo-conductual. Si recuerdan, en un primer momento lo que vimos fue algunos temas principales de la terapia cognitiva, y ahora vamos a ver lo que se considera la segunda ola o la terapia, perdón, en primer momento las terapias conductuales, y en un segundo momento la segunda ola, que se considera las terapias cognitivas, en especial la terapia cognitiva de Beck y la terapia cognitiva de Ellis. Esto corresponde a lo que se llama generalmente como la segunda generación. ¿Ok? eh, Generalmente se cuenta la historia de que, bueno, por diversos problemas el conductismo se fue extinguiendo, se generó algo así como la revolución cognitiva, que es parte de la historia oficial de la psicología, si se quiere, y la psicología cognitiva se adueñó del mayor campo relacionado con el estudio de la conducta y de las cogniciones. Probablemente ya algo de esto han escuchado en otros ramos, el tema de la revolución cognitiva, de que el conductismo murió o cosas por el estilo. La verdad es que la historia oficial, uno podría pensar que miente o que no cuenta toda la historia, y es que las terapias conductuales y el conductismo en general siguió desarrollándose y sigue desarrollándose en forma paralela que las terapias cognitivas y que las ciencias cognitivas en general. Entonces lo que tenemos acá, si bien son tres generaciones hiladas por la gran familia de terapias cognitivo-conductuales, en verdad las terapias conductuales de primera generación y las terapias contextuales de tercera generación serían algo así como hermanas, en relación a que tienen los mismos supuestos filosóficos y ontológicos a la base. No así la terapia cognitiva, que tiene otros supuestos filosóficos. Generalmente se dice que las terapias conductuales y contextuales son monistas y materialistas, es decir, no creen en la mente. Y las terapias cognitivas son dualistas, porque creen en una relación entre mente y cuerpo. Ahora, vamos a entrar en detalle sobre qué son las terapias cognitivas y qué sería la terapia cognitiva de Beck y la terapia cognitiva de Elix en general. Bueno, acá mencionaba el contexto histórico de la llamada revolución cognitiva. Si quieren saber más sobre esto, si les interesa el tema, hay un video muy bueno que se llama ¿Qué le pasó al conductismo?, de un youtuber que se llama Infrahumano. Pueden buscarlo ahí en YouTube si les apetece saber más sobre este tema. La hipótesis general que engloba, yo diría que a todas las terapias cognitivas y en especial a la terapia cognitiva de Beck, es la hipótesis cognitiva que permite entender cómo las personas llegamos a padecer o de dónde salen los sentimientos, las emociones y nuestras conductas desadaptativas. Y la hipótesis plantea que los sujetos reaccionan frente a los ambientes, reaccionan frente a los estímulos ambientales, interpretándolos de cierta forma, y es esa interpretación las que generan distintos modos de reacción. En este sentido, los sentimientos no estarían determinados por las situaciones mismas, sino que estarían más bien determinados por la interpretación que genera la persona sobre esa situación. Es un primer punto importante, o sea, el pensamiento sería una interpretación de la situación, no sería la situación propiamente tal. Entonces, esta hipótesis y la terapia cognitiva en general centra su atención en cómo los sujetos pensamos, cómo procesamos la información y cómo ese pensamiento genera pautas de comportamiento y pautas emocionales que pueden generar malestar emocional o malestar conductual. Bajo esta hipótesis, en donde el pensamiento es lo que genera el malestar, se plantea que conociendo lo que el sujeto piensa es posible ayudar a detectar aquellos pensamientos que se relacionan con el malestar y permitirle adquirir nuevas formas de pensar que no decanten en un malestar necesariamente psicológico. ¿Ok? Esa es la hipótesis principal. El pensamiento desencadena el malestar. Y nosotros pensamos porque interpretamos las situaciones en base a ciertos esquemas que traemos anteriormente. Vamos a entrar en detalle sobre eso. Las características principales de la intervención consistirían, por un lado, controlar los pensamientos y las cogniciones, sobre todo los pensamientos automáticos negativos sobre el mundo. También vamos a entrar en qué son los pensamientos automáticos, que es un constructo relevante para la terapia de Beck. Por otro lado, está identificar la relación entre la cognición, el afecto y la conducta, o sea,
cómo frente a ciertas situaciones nosotros pensamos qué cosa y cómo eso que pensamos nos lleva a sentirnos de qué forma y hacer qué cosa. ¿Ok? Para poder cambiar estos pensamientos que surgen de forma automática, sin mucha voluntad de por medio, es necesario poder rebatirlos, poder modificarlos en algo que más adelante vamos a ver que se caracteriza o se llama la reestructuración cognitiva. ¿Ok? El permitir sustituir estas cogniciones desviadas, por así decirlo, e interpretar de forma más realista o más flexible nuestro ambiente va a permitir que las personas y que nosotros nos podamos sentir mejor. Finalmente se ayuda al paciente a aprender a identificar todas estas creencias que la predisponen a sentir cierta forma de ser. Este es una intervención que se caracteriza por ser bien participativa, en donde junto con el paciente se trabaja los objetivos, se va viendo cómo se está avanzando y se busca mucho la relación de apoyo entre terapeuta y paciente. ¿Ok? Eh, Vamos a ver un pequeño ejemplo para poder entrar en detalle. En primera instancia tenemos a una chica, que es una paciente, que frente a cierta situación desencadena ciertos pensamientos, y esto es lo que representa un poco esta imagen. ¿Ok? El chico que le gusta no la pesca. Entonces ella piensa, bueno, el chico que me gusta no me pesca. Y ella dice, debe ser porque soy fea. Ahí hay un pensamiento automático que se desencadena. Y después dice, es obvio que no me pesque porque soy fea. Lo que tenemos acá es una situación particular en donde esta chica interpreta la realidad de cierta forma. Interpreta el hecho de que el chico que le gusta no la pesque como que ella es fea. ¿Ok? Esa es debe ser la causa, dice ella. Bueno, dice, siguiendo con esta línea de pensamiento, nadie me va a querer si soy fea. Como es fea ella, no la va a querer nadie. Y eso tiene una consecuencia final, que es, bueno, si nadie me quiere, voy a vivir sola para siempre. Entonces eso desencadena en un ánimo depresivo o en un ánimo deprimido, con otras características también. Si se dan cuenta acá, lo que hace la paciente, lo que hace esta persona es, frente a un hecho particular, que es el chico que me gusta, no me pesca, que uno podría decir, bueno, eso es concreto, el chico que te gusta no te pesca. Lo que hace la paciente es decir, bueno, este hecho concreto A inmediatamente involucra B, y ese B sería que es fea, que por eso no la pesca. Pero uno podría decir, bueno, pero ahí también hay una escala de grises que se está saltando, o sea, no necesariamente no te pesca porque eres fea, sino que puede ser que no te pesque porque le gusta a otra persona, porque no eres de su interés por otras cosas que no sean el aspecto físico, pero lo relevante acá es que la persona dice, bueno, no me pesca porque soy fea. Ahí uno puede intuir que existe ciertas creencias más arraigadas, más profundas de sentirse fea y de que si es fea van a haber ciertas consecuencias negativas para ella. Entonces, lo que plantea la terapia y el modelo de Beck es que hay personas que tienen ciertas configuraciones, por así decirlo, ciertos esquemas centrales, ciertas creencias centrales, que al momento de interactuar con la situación, estas creencias se terminan activando y terminan desencadenando en, en cierto tipo de conducta y cierto tipo de emociones. ¿Ok? A ver, es importante también entender que Beck, al igual que Ellis, tenían una formación, los dos de origen norteamericano tenían una formación psicodinámica, practicaban el psicoanálisis en Estados Unidos. Y ellos, al ver que sus pacientes no mejoraban con la terapia psicoanalítica, decidieron crear terapia alternativa. Decidieron crear terapia alternativa usando su experiencia clínica. Decían, Beck sobre todo, se dio cuenta de que los pacientes con trastornos de ánimo deprimido o con depresión derechamente tenían ciertas características que los unían a todos, que era la triada cognitiva, que decía Beck. La triada cognitiva consiste en tener una imagen negativa sobre uno mismo, una imagen negativa sobre el mundo y una imagen negativa sobre el futuro. Entonces Beck planteó que son los pensamientos de estos pacientes los que terminan desencadenando cierto tipo de emoción. Creó su línea terapéutica propia, al igual que Ellis. Lo relevante acá, y a diferencia de la primera generación, en donde podemos encontrar ejemplos como Skinner, como Wolf, como Eisen, es que Beck y Ellis son clínicos, y a partir de la experiencia clínica desarrollan una teoría clínica, igual que Freud. La diferencia con la primera generación es que los terapeutas que manejan el dispositivo conductual
muchas veces son terapeutas y investigadores también. Son terapeutas y experimentadores. Entonces hay distintos niveles que se están jugando acá. En el caso particular de Beck, él era clínico y en base a su experiencia clínica es que desarrolla esta teoría o esta hipótesis cognitiva. Hay tres conceptos que van a ser esenciales, que es lo básico que tienen que saber que se grafican acá. Primero tenemos una situación que es desencadenante, se dice. Después tenemos una línea que tiene que ver con la reacción cognitiva o los pensamientos que aparecen. Esta línea tiene que ver con los pensamientos automáticos, que sería lo más fácil de detectar por parte del paciente y del terapeuta, aquello que se activa automáticamente de forma involuntaria, que pareciera ser que nos viene nomás a la cabeza. Esos pensamientos automáticos, dice Beck, están relacionados con creencias intermedias, que son creencias un poquito más generales, que no son tan fáciles de detectar y están más arraigadas en nosotros, y están relacionadas a su vez con creencias centrales, que ya la creencia central, de alguna forma, es algo que engloba toda la personalidad del paciente. ¿Ok? Estos pensamientos, en general, van a generar distintas reacciones. Van a generar una reacción emocional, una reacción comportamental, una reacción fisiológica, van a tener distintos efectos. Esto es lo que se conoce como la conceptualización cognitiva de Beck. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo particular, que está sacado del libro Terapia Cognitiva para la Depresión de Aaron Beck, dice, la situación puede ser una lectura de un libro. Ustedes están leyendo un capítulo sobre terapia cognitiva conductual, sobre cualquier cosa de psicología, están leyendo el capítulo, se dan cuenta que no entienden, que es muy difícil de entender. Entonces el pensamiento automático que se desencadena ahí es, esto es demasiado difícil, nunca lo voy a comprender. Ok, eso va a tener una reacción, ¿no? Va a tener una reacción emocional de malestar, de tristeza, quizás de ansiedad si tengo una prueba pronto, va a generar una reacción fisiológica, pesadez, dolor muscular, sentir que uno está apretado, sentir que uno se siente cansado, y va a generar una reacción comportamental. Uno podría acá generar una conducta de evitación. Cierro derechamente el libro, me pongo a hacer otras cosas, me pongo a ver tele, me pongo a ver película, hago cualquier cosa, procrastino, por ejemplo. Estos pensamientos automáticos, el es demasiado difícil, nunca lo voy a comprender, se anclan y tienen una base en creencia intermedia, que en este caso pone, si no comprendo algo a la perfección es porque soy tonto. Y a su vez se ancla nuevamente en una creencia central, que es algo que es mucho más abarcador para la personalidad del paciente, que es soy un incompetente. Pareciera ser que eso es una creencia que lo caracteriza en términos de identificación. Si la persona piensa que es un incompetente, va a pensar que al momento de leer un libro y no entenderlo, es un incompetente. Entonces, así se va hilando de alguna forma esto. Entonces, volviendo a lo anterior, el concepto general diferencia también entre esquema y creencias centrales o creencias nucleares. Los esquemas, dice Beck, son patrones cognitivos estables. Los esquemas son formas particulares de procesar esta información y en otras palabras son estructuras cognitivas propias de la mente. Y acá es muy importante esto que pongo, que hay autores cognitivos que no diferencian entre esquemas y creencias, sino que dicen, bueno, es lo mismo, pero Beck sí lo hace. ¿Ya? Entonces dice, los esquemas son los patrones. Las creencias centrales son lo que termina llenando esos patrones, son el contenido específico. ¿Ok? Y representan las ideas fundamentales de lo que uno cree que es frente a ciertas cosas. Representa el nivel también más profundo, si se quiere, o más implícito, más inconsciente. Acá yo creo que se puede ver un poco la formación freudiana que tenía Beck, porque esto también se podría poner en el modelo del iceberg que tiene Freud con respecto a lo consciente, a lo preconsciente, a lo inconsciente. ¿Ok? También otra cosa importante es que las creencias centrales tienden a la generalización. Son súper generalistas, se sobregeneraliza el mundo a partir de las creencias centrales. Son de alguna forma algo que apuntala a la interpretación del mundo y son de difícil acceso. Por otro lado, bajando, tenemos la creencia intermedia, que serían parecidas a las centrales, pero tienen cierta diferencia, dice Beck. Las creencias intermedias son tres. Por un lado estaría la actitud, por otro lado estaría la regla y por otro lado estaría la presunción. Una actitud es terrible ser incompetente, como el ejemplo que vimos anteriormente. Ahí existe una valoración del mundo. La regla sería, yo debo trabajar tan duro como pueda todo el tiempo. La regla se caracteriza por ser un deber ser, ¿ok? Y la presunción sería, si trabajo tan duro como pueda, yo podría hacer algunas cosas que otros no pueden hacer fácilmente. La presunción es un supuesto.
Esto lo deja mucho más claro Beck en su libro Terapia Cognitiva para la Depresión. Ya, y finalmente tendríamos los pensamientos automáticos que, como habíamos dicho, eran imágenes o pensamientos o ideas que son fugaces, nacen espontáneamente. Son lo que tenemos acceso como terapeuta y paciente de forma más fácil. Y pueden ser revelados mediante intervenciones verbales del tipo: ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué te hizo recordar eso? Eso da pequeños detalles de ver cómo la persona se ve a sí misma. Por ejemplo, si en una discusión de pareja, la paciente dice: bueno, ahí sentí mucha pena, pensé que el mundo se acababa. Ok, ¿y qué te hizo recordar eso? ¿Qué pensaste con eso? La paciente puede decir: bueno, recordar estar en esa situación, pensé que nunca nadie me iba a querer, porque yo sé que soy complicada, porque sé que soy un cacho para todas las personas. Ahí de alguna forma se van dando a conocer, o nos va dando a conocer la paciente, más bien dicho, formas que tiene ella de interpretar el mundo y que van a ser generalizadas. ¿Ok? El ejemplo que vimos anteriormente. Hasta acá, terapia cognitiva de Beck. Las cosas importantes es que tiene una hipótesis cognitiva. La hipótesis es que los pensamientos terminan desencadenando las emociones y las conductas. Es que esos pensamientos son una forma de interpretar la realidad. Los seres humanos terminamos interpretando, y usando también la metáfora computacional de la época y de las ciencias cognitivas, terminamos procesando, como si fuéramos una especie de ordenador. Terminamos procesando la realidad en base a ciertos pensamientos que tienen que ver con nuestra crianza, con nuestra genética, con nuestra experiencia. El modelo de Beck, si bien nace por ahí por los 60, se fue desarrollando y sigue desarrollándose, y de forma muy potente. Es una de las terapias con más evidencia para una diversidad de trastornos, una de las terapias que tiene más investigación también. Entonces se ha seguido desarrollando, y hoy en día ha llegado a lo que se conoce como el modelo genérico de Beck. Este modelo genérico dice: bueno, todos estos pensamientos que nosotros hablamos de creencias centrales, intermedias, pensamientos automáticos, tienen que ver con estas creencias o estos esquemas también, que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida por la genética, por las experiencias tempranas con nuestros padres, las relaciones de apego son muy importantes ahí, y también por el aprendizaje. O sea, detecta que nos vamos moldeando en nuestros pensamientos, y esos pensamientos posteriormente van interpretando lo que termina pasando. Por ejemplo, si una persona tuvo experiencias conflictivas con los padres, de abandono, de sentirse sola en el mundo, es muy probable que esos pensamientos primeros que se gestaron en la relación con los progenitores se sigan manteniendo y en algún momento se activen. Entonces lo que dice Beck es: en base a esta estructura de pensamiento, esta estructura cognitiva, frente a ciertas situaciones se van a desencadenar ciertos malestares. Habría una predisposición, una vulnerabilidad por nuestros pensamientos a deprimirnos, a sentirnos ansiosos, dependiendo del malestar o de la situación que se nos ponga al frente. ¿Ok? Teniendo toda esa conceptualización cognitiva, lo que dice Beck es: bueno, hay que modificar esos pensamientos, hay que intentar eliminar los pensamientos negativos. Vamos a hablar un poco de eso al final, pero lo importante acá es que hay una hipótesis, hay una conceptualización de Beck, y hay una forma de intervenir que tiene que ver con modificar los pensamientos. Porque si los pensamientos son lo que nos terminan causando el malestar, hay que modificar los pensamientos. Eso es el modelo en general. Estas son las ideas principales que tienen que tener claro, algo muy general, pero también algo muy útil cuando uno intenta estudiar este tipo de terapia. Haciendo ese cierre, ahora vamos a ver el modelo de Ellis, ¿ok? Bueno, la terapia racional emotiva conductual es una terapia que nace de la mano de Albert Ellis, que también era un psicoanalista, que al igual que Beck se dio cuenta de que sus pacientes no repuntaban con el tratamiento común, entonces genera su propia visión de la terapia. Nace desde una visión filosófica que entiende que las personas no se alteran por las cosas en sí, sino que se alteran por la visión de las cosas. Ok, hasta el momento muy parecido a lo de Beck, ¿cierto? La red, como se conoce, que es la terapia racional emotiva, hace hincapié en la flexibilidad y el antidogmatismo en el método científico, para poder nosotros mismos como pacientes ir evaluando las situaciones. Dice que el absolutismo rígido, o sea, la inflexibilidad, es la esencia de la alteración humana. Dice: los hombres son más felices cuando establecen metas y propósitos importantes en su vida,
y se esfuerzan por alcanzarlos. Lo racional, en este caso, sería aquello que te permite alcanzar tus propósitos y tus metas, y lo irracional sería aquello que te frena para poder alcanzarlos. ¿Okay? Acá hay unas conceptualizaciones que son un poco distintas. Está este tema de la flexibilidad, el tema del dogmatismo. Ellis decía que una de las características principales en el malestar de las personas tenía que ver con esta inflexibilidad y dogmatismo absoluto que teníamos muchas veces para enfrentar el mundo, que se caracterizaba por el yo debo, el yo tengo que. El yo debo y el yo tengo generan inflexibilidad, porque no nos permiten experimentar el mundo de distintas formas, sino que siempre siguiendo la regla del deber. Eh, por ejemplo, esta teoría me hizo recordar un capítulo, bueno, el último capítulo de Game of Thrones, cuando Jon Snow se ha enfrentado a qué hacer con Khaleesi, y acá voy a poner alerta de spoiler, por si no han visto Game of Thrones, la serie no... Adelanten un poquito el video. Cuando se había enfrentado a qué hacer con Khaleesi, que es la persona que él amaba, Tyrion, el enano de los Lannister, le dice, bueno, el deber es la muerte del amor. Y Jon Snow, como una persona bien caracterizada por el deber ser, yo tengo que ser, de cierta forma, hace caso a eso y dice el deber es la muerte del amor, y su deber era matar a Khaleesi, a pesar de que ello significara la muerte de la persona que quería. Esa relación entre deber y amor, entre deber y placer, es bien importante, porque nos da cuenta de la relación que nosotros establecemos con el deber ser. Algo parecido también a lo que Freud llamaba el super yo, finalmente, como el seguir la regla social, el seguir lo que la convención establece. Cerrado este spoiler y esta relación con la serie, vamos a entrar ahora a la conceptualización de Ellis, que se llama el ABC de Ellis. Si recuerdan, había un ABC en la terapia conductual que era el skinneriano, pero este ABC es muy distinto, ¿ok? Y se suele confundir, pero son dos cosas totalmente distintas. Ellis va a decir, bueno, para poder conceptualizar los casos yo tengo que identificar tres cosas, el ABC. Una primera cosa que sería el A es el antecedente, los acontecimientos que desencadenan cierta situación. La B sería el belief, las creencias que las personas tienen frente a la situación. Las creencias, cogniciones, pensamiento, ideas, etc. Estas creencias pueden ser racionales o irracionales. Recuerden que las irracionales son aquellas que nos impiden alcanzar lo que nosotros queremos, y las racionales son las que nos acercan a las metas y propósitos que tenemos. Y acá es importante, en la terapia y en la teoría menciona que las creencias, al igual que la teoría de Beck, son mediadoras, o sea, median la relación de A y C. Entonces, en este sentido, habría un acontecimiento que desencadena una creencia, una B, y que eso a su vez desencadena C, que sería la consecuencia emocional o comportamiento en sentido amplio. Es bien semejante a lo de Beck, es bastante semejante. La diferencia viene ahora, que lo que postula Ellis es que el modelo además debe integrar una D y una E, ¿ok? Entonces, una vez teniendo esta conceptualización ABC, se debe poner una D para el debate o procesamiento racional, cuestionamiento racional por medio de la reestructuración cognitiva, de ejercicio imaginario o de ejercicios conductuales. O sea, una vez que yo tengo identificada como terapeuta cuáles son las creencias que sostienen el malestar, yo debo intentar debatir esas creencias con el paciente. Debo hacer un cuestionamiento racional, debo intentar modificarlo, ¿ok? A través de reestructuración cognitiva, a través de los ejercicios imaginarios, a través de ejercicios conductuales. Y finalmente, en la E, debo ver cuáles son los efectos de este cuestionamiento y de esta práctica, para ver si debo volver a realizar el modelo o para ver si ya se puede dar por terminado. Es una forma de conceptualizar el caso, una forma de ordenarlo en base a este esquema. ¿Ok? Las creencias, como habíamos dicho, para esta teoría, tienen que ver con las creencias racionales e irracionales. Y acá también se menciona que la mayoría de las distorsiones cognitivas, o sea, de estas creencias irracionales, provienen de los debos y los tengos, como habíamos dicho en el ejemplo de Juego de Tronos. Esto es importante. La teoría del cambio que propone tiene que ver con el uso de la refutación de creencias irracionales. La refutación consiste en
que el terapeuta intenta hacer ver al paciente de que sus creencias irracionales podrían no ser, o podrían no ser la única solución posible frente a una situación. Con preguntas como, bueno, ¿qué evidencias tienes de que eso que estás pensando sea verdad? ¿Qué evidencias tienes de que el chico que te gusta, en realidad a ti no te pesca porque tú eres fea? ¿Se lo preguntaste, te lo dijo o solo lo estás pensando? Ahí uno va armando distintos niveles. ¿En qué sentido esa creencia podría ser falsa o cierta? ¿Qué te produce eso a ti? El terapeuta procede con estas preguntas para que el cliente, el paciente, descubra qué tan falsas o qué tan construidas son esas creencias y por lo tanto le ayuda a ver una verdad alternativa frente a esto. ¿Ok? Bueno, habíamos dicho que una de las cosas importantes en los dos modelos era el tema de la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva, los ejercicios conductuales y los ejercicios imaginarios son tres formas de intervención que comparte la mayoría de las terapias cognitivas. ¿Ok? La reestructuración cognitiva básicamente tiene que ver con modificar el contenido de lo que pensamos en términos amplios. Si bien no tiene una sola definición, básicamente eso. Es un proceso, es una intervención. Esa intervención se puede hacer, por ejemplo, mediante diálogo socrático, haciendo preguntas solamente al paciente. Bueno, y eso significa que tú eres fea, eso significa que nadie te va a querer. A través de distintas formas uno puede hacer reestructuración cognitiva. Los ejercicios conductuales es, por ejemplo, si la persona dice, bueno, que si yo salgo a la calle me va a pasar un accidente. Ok, intentémoslo, veamos qué pasa si sale a la calle en un entorno protegido. Ver a través de la experiencia, a través de la conducta, ver si esas creencias son ciertas o no son ciertas. ¿Ok? Estos son modelos de los años 60 que se han seguido desarrollando. Es importante mencionar que los modelos actuales de terapia cognitiva y cómo se entiende el cambio cognitivo tiene que ver con que se sabe a través de experimentos de que es de alguna forma imposible hacer que alguien deje de pensar en algo. ¿Ok? Hay algo que se conoce como la metáfora no, el ejercicio del oso blanco. Del oso blanco, sí, en donde se le pregunta a la persona, bueno, ¿tú crees que puedes controlar tus pensamientos? Deja de pensar en un oso blanco. Se lo digo a ustedes, dejen de pensar en un oso blanco. Ese mismo ejercicio es paradójico, porque el hecho de decirnos a nosotros mismos o a un paciente, bueno, deja de pensar en esto, hace que uno piense más en eso. ¿Ok? Eso es lo curioso. Eh, esta evidencia experimental ha servido para poder reconstruir un poco las intervenciones. Hay intervenciones que se caracterizan por el control del pensamiento, que se ha visto que dan bote, que rebotan de alguna forma, no funcionan mucho. Y hay intervenciones que se caracterizan por la aceptación del pensamiento o por la focalización en otro punto de atención, que corresponden más a la tercera generación si se quiere. Pero es importante tener esto en cuenta. Otra de las cosas que se ha visto en relación a la reestructuración cognitiva, por ejemplo, es que uno puede reestructurar contenido, o sea, lo que piensa la persona sobre algo, o puede reestructurar función, que también depende más de la terapia de tercera generación, sobre todo de la terapia de aceptación y compromiso. Uno puede reestructurar contenido cuando quiere hacer que la persona no piense de cierta forma, pero uno puede reestructurar la función que tiene ese pensamiento dejando intacto el contenido. O sea, la persona va a seguir pensando que es la peor persona del mundo, pero eso ya no va a ser tan terrible. Esa es la distinción. En uno, nosotros modificamos el contenido, pero en el otro, en la función, nosotros apuntamos a que ese contenido no sea tan terrible. ¿Ok? Finalmente, esto se ha englobado en un debate en donde se ha evaluado qué importa más, lo que la persona piense o qué tan inflexible es ese pensamiento. Se ha visto que finalmente la inflexibilidad psicológica, que es un concepto también ligado a las terapias de tercera generación, es predictora del malestar psicológico. O sea, en la medida que nosotros solo podamos pensar que somos la peor persona del mundo, o sea, hay una inflexibilidad en ese pensamiento, ahí es donde vamos a tener malestar psicológico. Porque también podría darse el caso que la persona siga pensando que es la peor persona del mundo, pero que además pueda pensar que es una buena persona en otras situaciones. ¿Ok? Ahí hay flexibilidad. Puedo pensar en distintas cosas dependiendo de las circunstancias. Entonces,
el movimiento que ha ocurrido con respecto a las terapias cognitivas es que se ha movido de este modificar el contenido a intentar fomentar la flexibilidad psicológica. La reestructuración cognitiva puede ser un buen medio para fomentar la flexibilidad psicológica. Va a depender de cómo se use. Lo que estoy intentando hacer acá es exponer el material teórico y hilándolo con la evidencia experimental nueva que se tiene sobre la hipótesis de cambio. Todo esto se engloba, para las personas que le interese el tema, en lo que en la investigación en psicoterapia se conoce como mecanismos y mediadores del cambio en psicoterapia. Y se pregunta esta línea de investigación qué hace que las terapias funcionen, ¿ok? ¿Qué hace que las terapias funcionen y cómo de esa forma, conociendo los elementos que funcionan, cómo podemos generar mejores terapias, generar terapias más efectivas al corto plazo, generar terapias más personalizadas, dependiendo de la situación de la persona o de las características de la persona. Y dentro de ese debate está el debate sobre, por ejemplo, cuál es el elemento fundamental del cambio de las terapias para depresión, por ejemplo. ¿El elemento fundamental es el cambio cognitivo? Hay algunos que dicen que sí. O el elemento fundamental es el cambio comportamental. Hay otros que dicen que el cambio en el comportamiento es lo que termina generando un cambio en los pensamientos. Aún no se conocen bien esas relaciones. Como dato anecdótico, hay un autor, terapeuta cognitivo-conductual, de apellido Jacobson, que en el 91 sacó un texto bien polémico y que ahora es bien histórico. Lo que hace Jacobson es hacer un análisis de componentes de la terapia, o sea, generó tres grupos de comparación. En un primer grupo habían pacientes con depresión, que le daban la terapia cognitiva conductual completa, la terapia cognitiva vez completa, o sea, con el componente de reestructuración cognitiva, con el componente de cambio conductual, etc. Al segundo grupo, que también padecían de depresión, se les da solamente intervenciones basadas en reestructuración cognitiva, en el cambio cognitivo. Al tercer grupo se le da solamente intervenciones basadas en el cambio conductual. Este análisis de componentes lo que hizo fue pescar la terapia cognitiva y dividirla en sus componentes y ver qué componentes explicaban el cambio, o sea, qué componentes funcionan. Los resultados fueron que la terapia cognitivo-conductual funcionaba súper, en lo que sabíamos hasta ese momento, pero que funcionaba tan bien como la terapia conductual sola, que en ese caso era la terapia de activación conductual. Aún no se conocía como activación conductual porque a través de ese estudio fue donde se dijo, bueno, si funciona tan bien como la otra terapia, hagamos una terapia por separada, más corta, solo con el componente que funciona, que sería el componente de activación conductual. Este estudio de Jacobson dio pie a una serie de investigaciones para ver qué elementos de la terapia funcionaba. En este primer estudio, Jacobson sostiene que el componente conductual es el que explica el cambio, el componente de la activación conductual. Después hace su terapia de activación conductual por carril propio. Pero después de otro estudio, 2004, 2012, se ve que la relación en realidad no es tan evidente. Hay veces que funciona el componente cognitivo, hay veces que funciona el componente conductual. Después hay otras personas que mencionan, bueno, es evidente que funciona uno o el otro porque va a depender de la característica de las personas. Hay gente que le va a funcionar mal el componente conductual, hay gente que le va a funcionar mal el componente cognitivo, y hasta ahora estamos en eso. Estamos viendo cuál es la hipótesis que sustenta la intervención, si es el cambio conductual o si es el cambio cognitivo. Lo importante de esto es que se hace investigación y la terapia cognitiva para la depresión, las terapias cognitivas en general, se enmarcan dentro de estas terapias cognitivo-conductuales porque tienen un marcado acento en la investigación básica y en la investigación aplicada. Y por eso estas terapias, si bien son bastante diferentes a las conductuales y muchas veces están enemistadas, forman parte de una familia en común, que son las terapias basadas en la evidencia, en particular las terapias cognitivo-conductuales. Ahora les iba a mencionar un par de textos que yo considero importantes para su formación en general y para la cultura general como psicólogo. Está el texto de Beck, el primero, que es el que aparece en la imagen, que ya está como en su 20ª edición, que es terapia cognitiva de Beck. ¿Okay? Está el texto de Ellis, que es la terapia racional emotiva. Hay otro autor que se llama Jung, que no es el Jung del psicoanálisis, que no es el Jung con Y de los cognitivos, que es la terapia de esquema. Él dice, bueno,
los trastornos de personalidad se caracterizan por tener ciertos esquemas particulares. O sea, el trastorno límite tiene ciertos esquemas particulares, el trastorno evitativo tiene otro esquema. Trabajemos sobre los esquemas. Está el autor que siempre me cuesta pronunciarlo, que es algo así como Mei Chun Baum, que es el entrenamiento en autoinstrucciones, que también se utiliza. Está Goldfried, que tiene su propuesta de técnicas de solución de problemas. Está Lazarus con su terapia multimodal. Y finalmente un autor español que no tiene terapia propia, por así decirlo, pero lo que hace, y es un trabajo muy importante, es editar libros con un conjunto de terapias que funcionan, con los protocolos, o sea, qué tenemos que hacer, bajo qué condiciones, para una diversidad de trastornos. Entonces, él tiene dos libros que son dos manuales de terapia cognitivo-conductual, en donde uno puede encontrar las terapias que funcionan para distintos trastornos y con una explicación teórica, la explicación experimental, el protocolo de acción, bajo qué condiciones se tendría que aplicar. Es una guía bien útil para poder, cuando uno está perdido con respecto a algún caso o perdido con respecto al trabajo, cómo se trabaja cierta patología, es una guía bien útil para poder acceder a las terapias cognitivas conductuales. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que esta pequeña introducción, o más bien pincelazo inicial, que si bien es inicial, contiene las cosas más relevantes para entender posteriormente otras cosas de la terapia cognitivo-conductual. Espero que le haya servido. Cualquier cosa, tienen mi correo electrónico, está en el aula, así que nos estamos viendo en un futuro cercano. Que estén muy bien.